Sí, dale. Muchas gracias. Entonces, en tu trayectoria profesional, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Bueno, inicialmente yo diría que comenzó desde hace muchos años, desde inicios del 2007, 2008, no, 2009, desde el inicio de 2009 cuando tuve experiencia en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un proceso, allá se manejan muchos procesos de restablecimiento de derechos para los niños, niñas, adolescentes y sus familias, pero lo interesante de bienestar familiar es que es una escuela. ¿Por qué es una escuela? Porque si tú no sabes de leyes, no puedes orientar a la gente, no puedes intervenir a los niños y a las niñas y a sus familias de manera asertiva. Y pues lo más importante, si no conoces las leyes que rigen bajo esos parámetros, pues te puedes equivocar, puedes omitir o puedes extralimitarte en tus funciones. Entonces, conocer la ley en lo que uno trabaja determina en parte las funciones que uno hace. Ok. Pero bueno, ahí se puede solucionar. Hola, ¿cómo estás? Bien, interesante que hayas trabajado con el bienestar familiar. Sí. Muy importante para comprender un poco bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa trabajando en este campo? Que tú digas, uy, me marcó, o fue algo de enseñanza para ti. No, o sea, no, es que muchas cosas, o sea, cuando tú intervienes seres humanos, o sea, todas las experiencias son significativas. Cuando tú conoces las leyes en lo que haces y lo tienes claro, incluso yo también trabajé en comisaría de familia en la ciudad de Cali, en el distrito de Cali, en Siloé, que es una de las comunas de estrato 0 hasta la comuna 19, 20, que son estrato 6, como Pance, Ciudad Jardín en Cali. Entonces, el tú saber conocer las leyes y cómo orientar a una gente desde su condición vulnerable hasta una persona que tiene todas sus necesidades satisfechas, eso es significativo, ¿sí? Porque cuando la gente uno la brinda de manera pertinente, ellos te agradecen y luego le dicen a uno, sí. Ya podrías decir que el orientar y ver resultados fue una experiencia significativa para ti. O sea, cada vez que la gente me agradece. Sí, esa es la experiencia como más significativa de todo tu trabajo. No tengo así una significativa, no, porque cada vez que la gente te agradece por lo que sabes y cómo los orienta en base a las leyes colombianas y demás, pues la gente se siente muy agradecida contigo y te dice muchas gracias doctora por ayudarme, mire que lo que usted me dijo esto me sirvió. Y es frecuente, entonces no tengo como una experiencia, todas las experiencias que cada trabajo me ha enseñado algo y cada trabajo aprendo. Bien. Siguiente pregunta, ¿cuál es el campo de la psicología jurídica en el que se desempeña? Actualmente me desempeño en el campo judicial. Hice un salto en el sentido de que yo pienso que la psicología jurídica, porque yo también he sido perito, ¿sí? Me han llamado 7 veces a juicio a sustentar mis conceptos y demás. Entonces, esa experticia de, digámoslo así, ese híbrido de tener conocimiento de las leyes. Bastantes experiencias. Y de tener conocimiento en el área de la psicología, de la conducta, de las emociones, de lo cognitivo. Esa experiencia híbrida que gracias a Dios me ha dado, pues me ha ayudado también a ser una experta en varios temas. Entonces, en este caso, ahora hice el salto
Sí. digámoslo así, de lo social clínico, porque en ICBF también se maneja mucha clínica, social, jurídico también, a netamente jurídico. Pero lo interesante de lo jurídico, trabajo ahora en el área penal. O sea, soy la encargada, soy la asistente social del área de todos los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Entonces dar ese salto me hizo como más especializada en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial. Entonces eso lo que me ha brindado es como mayores herramientas, mis antecedentes laborales y profesionales me han brindado mayores herramientas para especializarme en esta área. En esa parte, o sea, es donde más te has centralizado. Exacto. Lo judicial, como que los conocimientos te han llevado allá. Exacto, Okay. me ha sumergido más en este campo. ¿Puedes compartirnos un caso donde tu intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Bueno, pues tantos casos, pues no sé si reciente o... Uno que más te... No, yo pienso que por lo menos, digámoslo así, dejando de lado mi pasado, pues digámoslo así, reciente en cuanto a la intervención de las familias de los penados, ¿sí? Sí, okay. A mí me toca intervenir a las familias de los penados, entonces la orientación que he dado a esas familias a nivel jurídico, pues ha permitido también un mayor acercamiento en ese campo del enfoque restaurativo, ¿sí? Para los penados. Y ese enfoque restaurativo es como la visión desde hace más de 10 años que ha tenido la rama judicial de que de alguna manera los penados retribuyan, sean conscientes de la falta que han hecho a la sociedad, a las leyes, para que ellos se concienticen, restauren el daño, retribuyan a nivel social, en sus familias, a nivel personal. Entonces esa orientación de estas familias ha sido muy significativa, teniendo en cuenta que cuando el penado es privado de la libertad tiene sus consecuencias no solo a nivel pues personal, sino social, laboral, emocional, tiene consecuencias, digámoslo así, a nivel integral. Y pues su principal referente son sus familias. Entonces cuando uno interviene a las familias para que ellos a futuro tengan un beneficio, como por ejemplo los llamados subrogados, que son la prisión domiciliaria, la libertad condicional. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros como psicólogos o trabajadoras sociales, porque se pueden en ambos campos, Okay. para sensibilizar a las familias para que una vez le den a este el beneficio, cualquiera de los beneficios, pues ellos tengan un proceso de mayor integración a la sociedad y restaurativo también a nivel social. Ok, muchas gracias. Importante. Entre relación jurídica y la acción psicosocial, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, ya prácticamente respondió la misma pregunta, ahí me iba incluida, ¿cierto? Sí, claro, Bueno, porque es que si vos no tenés claro tus herramientas psicológicas para intervenir una familia en asociación a lo que sabes de lo cognitivo, o sea, en este caso la ley, sí. pues vas a hacerlo de manera muy sesgada, ¿sí? Tú tienes que saber de leyes, tienes que saber de familia, incluso hasta bases clínicas, para poder intervenir de manera acertada a una familia o al preso, porque también intervenimos a los penados, incluso nosotros ayudamos a los jueces de ejecución de penas para definir si le dan una prisión domiciliaria o le dan una libertad condicional al penado. Somos a través de nosotros que ellos también se ayudan para generar una decisión. Entonces, si tú no tienes claro tus conocimientos frente a todos esos ámbitos, probablemente vayas a cometer errores que pueden ser muy significativos en el proceso, y no solamente el proceso, es también las consecuencias que genera eso. Si tú cometes un error, probablemente eso va a generar consecuencias no solo a nivel disciplinario para ti como servidora judicial,
sino también a nivel penal. Ok, creo que esta pregunta también ya la acabo de responder, pero ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucra tanto necesidades legales como psicosociales, desde el campo que desempeña? Las intervenciones psicológicas se deben manejar con mucha cautela porque hay que tener claro nuestros límites, o sea, nosotros no nos podemos extralimitar de nuestra función, ¿sí? El juez nos da unas órdenes de lo que debemos indagar y en parte pues eso tiene que ver mucho con la intervención psicológica, pero es muy limitada, no es igual intervenir a nivel jurídico con la familia, un penado o el penado, o a nivel jurídico en otros ámbitos a nivel social, ¿sí? Okay. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso en conocer sus funciones y sus límites porque nosotros es claro que un psicólogo que trabaja en el área jurídica, en este caso mi rol, yo no hago intervenciones psicológicas en el sentido solamente de orientación y de indagación, de diagnóstico frente a una situación, más no hago terapia, ¿sí? Okay. Las intervenciones terapéuticas ya es otro ámbito, son otros roles, otras funciones que no corresponden en este caso a mi función. Exacto. Okay. Bueno, los desafíos de su práctica profesional. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo los ha abordado? Los principales retos es inicialmente como sensibilizar no solamente pues a la sociedad en general de la necesidad de que un psicólogo, que yo pienso debe estar en todas las áreas de la vida, pero es también sensibilizar a los propios compañeros con los que uno trabaja, con los propios jueces y magistrados y demás, porque a veces tienen como ese imaginario social de que la psicología es solamente para lo clínico, para lo social, pero se deja al lado que la jurídica, que la psicología jurídica es fundamental para intervenir y más un proceso restaurativo, ¿sí? Entonces, eso es un reto importantísimo para todos los psicólogos que trabajamos en esta área porque debemos sensibilizar de la importancia de la psicología en este ámbito y cómo puede ayudar no solo a definir procesos de los mismos jueces y magistrados, sino también que puede ayudar a las mismas familias y no ser solamente un proceso punitivo. Ok, importante. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y psicosociales? Uy, yo creo que muchas tensiones porque a veces los jueces te pueden emitir una orden de indagar sobre alguna situación específica y demás, pero uno como psicóloga uno sabe que necesita ir más allá, ¿sí? Necesita indagar, diagnosticar, hacer un análisis de factores desencadenantes, de antecedentes, de proyecciones, ¿sí? Como también se debe evaluar mucho el enfoque, se toma mucho herramientas del enfoque sistémico, que no es solamente evaluar desde el punto de vista personal, sino familiar, de la sociedad, de las herramientas con que cuentan pues las personas que están en el ámbito penal y demás. Entonces, pienso que a veces los jueces se limitan solamente a algo específico, pero no miran más allá. Entonces ahí es donde entra el psicólogo, la psicóloga, a decirle, oye, mire, no solamente es esto, sino leyes, que también hay que mirar cómo está pensando la persona. Exacto, ahí es donde entra el llamado enfoque diferencial, ¿sí? Okay. Porque también podemos, como nosotros también evaluamos los antecedentes del penado, y de cierta manera esos factores sociales, emocionales, personales, familiares, todo lo que es enfoque diferencial que llevó también a cometer el delito. Entonces a veces se obvian ese tipo de razones, de factores, entonces solamente se determina algo específico, entonces eso es un desafío que tenemos los psicólogos en el ámbito jurídico de que queremos más, pero a veces nos limita las mismas leyes y hasta los mismos que dicen la ley. Wow, importantísimo. Ok. En ética y toma de decisiones.
en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad. ¿Cómo mantiene la ética profesional? La ética siempre se va a mantener. Yo pienso que cualquier profesional que trabaje en el ámbito judicial tiene que ser idóneo a nivel ético. O sea, una persona que no sea ética en su trabajo, sobre todo para impartir justicia, no debe estar en este lugar. La ética es el corrector del profesional, del quehacer profesional, en la ética. Porque si tú no tienes ética, siendo coherente con lo moral, probablemente vas a cometer muchos errores que te van a costar no solamente caro a nivel profesional, sino a nivel personal, familiar y para la misma justicia. Entonces, ese es como uno de los pilares del quehacer profesional de cualquier psicólogo en el ámbito jurídico. Y bueno, y en todas las áreas. Ok. ¿Se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los resolvió? No, la verdad. ¿Con algún colega? ¿Decisiones que no debió? No, o sea, no, en este momento no, gracias a Dios, no he tenido ningún problema de dilema ético así relevante, no. Ok. ¿El impacto de las comunidades en su experiencia? Uy, ¿Cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitario? no, pues esa pregunta está amplia. Muy extendida, trata de ser lo más resumida. No, pues los cambios se generan desde el mismo momento que tú empiezas a entrevistar a una persona, o sea, desde el mismo momento que uno entrevista al objetivo jurídico, en este caso de evaluación, de análisis, de diagnóstico. Porque a tú entrevistarlo, orientarlo y demás, pues de cierta manera esas personas también van a tener sus inquietudes, sus preguntas frente a los procesos que uno está manejando con ellos. Entonces, de cierta manera, además de tú conseguir el objetivo de diagnóstico, de evaluación y demás, tú también los intervienes para orientarlos. Entonces uno les dice y sensibiliza frente a, en este caso en mi campo, frente a la comisión del delito, ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se pudo evitar? No, ¿cómo se pudo evitar las consecuencias de ese delito? Que cuando uno comienza a entrevistar frente a los antecedentes, la misma persona como que cae en cuenta, evoca recuerdos, se sensibiliza frente a los errores que probablemente cometió para no volverlos a cometer después y qué lo llevó a cometer el delito, ¿sí? Okay. Entonces, hacer consciente de sus errores y evocar esos recuerdos frente a la evaluación que uno hace, pues también orienta de cómo uno debe hacerlo y con qué recursos se cuenta a nivel psicológico, a nivel personal y pues, a nivel familiar. Entonces, pienso que desde el primer momento que tú intervienes en entrevistas ya hay un cambio significativo porque la persona le supone a uno un saber y eso es una responsabilidad grandísima que uno tiene como profesional. Cuando una persona te supone un saber, tú debes ser correspondiente a eso, ¿sí? Y debes orientar frente a eso y frente a las inquietudes que tenga esa persona. Muy bien. ¿Podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayas liderado o en los que hayas participado y que hayan tenido un enfoque social comunitario para la resolución de conflictos a la protección de derechos? Uy, eso tiene que ver mucho con mi pasado. Sí, porque en este momento social comunitario, en este momento no se hace en la rama judicial. Por lo menos no en ejecución de penas, porque pueden que mis colegas de que trabajan en juzgados de familia probablemente sí intervengan, pero los que trabajamos en ejecución de penas probablemente no, pero frente a mi pasado sí te puedo decir que lideré muchos programas. Por ejemplo, en comisaría de familia en Cali lideré un programa también de sensibilización frente al maltrato, a todo lo que es la violencia intrafamiliar. Okay. ¿Sí? Entonces me tocaba pues, ir a las comunidades, sensibilizar eso, porque sorprendentemente uno pensaría, no, todo el mundo sabe que es maltrato, todo el mundo sabe que es abuso,
Todo el mundo sabe hasta dónde Wow. llega el nivel de violentómetro. Nosotros teníamos un violentómetro, entonces habían unas características dónde comenzaba la violencia y cómo la normaliza las personas. Entonces, cuando Hay mucho desconocimiento. mucho desconocimiento de las comunidades frente a lo que es cómo inicia la violencia en cuanto a la interacción personal, en cuanto Creer que de pronto hasta una palabra ya es violencia y las Claro, personas pero no la gente a desconocen. veces normaliza las situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que una familia o una pareja comienza a tratarse con groserías delante de los niños, o que la pareja, hombre o Eso ya es mujer, la maltrato. trata, entonces eso ya es violencia verbal, ¿sí? Entonces, pero ya se normaliza tanto de que traten así delante de los niños y que ellos mismos se traten así, que ya normalizan la situación. Entonces, entra a ser Eso una mismo dinámica. hace ese entorno que ese niño sea, normaliza y sea igual. También ámbitos, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, que tener relaciones sexuales, papá y mamá en la misma habitación con los niños durmiendo es abuso. O sea, nomás eso, porque creen que los niños están durmiendo, es mentira, los niños abren los oídos. Sí, Entonces tienes hay razón. situaciones que ahí entonces yo en Cali lideré un programa para en ¿Y las sabes cómo se llama ese programa? ¿Te acuerdas Uy, o en no? este momento era comisaría cerca a ti, ¿sí? Entonces uno iba a la comunidad a sensibilizar a la gente, convocaba a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal y a partir de eso pues hacíamos como una especie de escuela de padres pero más real, no es de esa escuela de padres de que uno presenta la diapositiva y mire, ya, terminamos, no. Tratamos con la misma interacción que hacíamos con la gente, le preguntamos, bueno, cuéntenos una situación común que usted piensa que pudo haber violencia o que no. Entonces, a partir de esas experiencias, historias de vida, nosotros interveníamos, entonces la gente decía, uy, sí, yo pensaba que eso era normal. Y no, no está normal. Y también en bienestar familiar lideré mucho los procesos de prevención de maltrato infantil, sobre todo abuso sexual. Lo hacíamos ahí sí lo hacíamos en los centros zonales, me tocaba ir a los centros zonales en la Regional Valle, y acá también en Villavicencio estuve, es que yo trabajo en varios lados. Entonces En la parte que yo me lideramos quiero. con asistencia técnica y demás. Ok, consejos para los futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en la psicología jurídica? Yo creo que las habilidades siempre estar abierto al Vamos a cambio. terminar. ¿En qué sentido estar abierto al cambio? Siempre, siempre lo que tú crees que es tu verdad absoluta, nunca es verdad absoluta. ¿Sí? Siempre ser muy flexible en cuanto a la apertura, en cuanto a los aprendizajes, arriesgarse. Yo pienso que una de las situaciones que más me ha ayudado en mi vida profesional y laboral es en arriesgarme a conocer más, a trabajar en diferentes lugares. Yo he trabajado desde con personas vulnerables, que uno las visita yo trabajé hasta con acción social, haciendo visitas que tienen piso de tierra, hasta con estrato 6 que tienen una super casa de 2.000 millones de pesos. Entonces, siempre es bueno trabajar con todo, En con todos los todas las entornos. poblaciones, Abierto a las experiencias nuevas, leer, yo leo mucho, yo todos los días leo, porque uno supone que, y en el ámbito jurídico, tú tienes que leer todos los días la jurisprudencia nueva, todo lo que salga, casi todos los días cambia las leyes, casi todos los días hay decretos nuevos que modifican algún artículo de alguna ley. Entonces yo pienso que las personas que se dedican a ese ámbito tienen que leer, o sea, no es que es obligación, no, debe gustarle leer, o si que no sea psicólogo, sí. Es parte de una de las habilidades que uno debe saber leer, saber comprender y saber y tener la sensibilidad humana para intervenir gente, ¿sí? A veces mira, yo a veces veo colegas que no saben manejar esas situaciones como, por ejemplo, los colegas que trabajan en Caibas, ¿sí? Esos colegas, algunos se saturan tanto, se queman, llamamos burnout, porque trabajan tanto en casos de abuso sexual que a veces se pierde la sensibilidad cuando te llega un caso grave. ya de tanto Sí, de tantos leer, casos
Ya es, que no, les ese es llega. normal. Entonces ya pierden, no, uno nunca debe perder la sensibilidad frente al ser Wow. humano, por más que lleve, yo que llevo más de 15 años trabajando, uno no debe perder la sensibilidad porque el día que la pierdas ya dejas de ser humano, no eres operativo para este ámbito y pienso que los psicólogos jurídicos, clínicos, sociales deben siempre manejar la sensibilidad humana frente a sus intervenciones. Ok, ya ando por terminada la entrevista, la última pregunta. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados a trabajar en el campo, tanto como empleado o como independiente interesado a trabajar en el bienestar psicosocial de las comunidades? No, igual, lo mismo. Sí, lo que acabas de decir ahí responde. Tener las ganas, tener la motivación y también si pueden emprender que lo hagan. La verdad es que a veces a nosotros nos educan como para ser empleados, pero siempre falta como ese psicólogo, esa psicóloga que emprenda, o sea, y que pueda emprender en su campo. Entonces yo también tengo muchos amigos, colegas que son psicólogos clínicos y que trabajan con su consultorio y demás. También hay otra manera de aplicar la psicología, o sea, yo he pensado algunas maneras, no la he puesto en práctica por falta de tiempo, pero sí hay algunas maneras de hacerlo de manera independiente, además de ser un empleado de alguna empresa, de alguna organización, o sea, siempre es bueno mirar por ambos lados, nunca limitarse a uno solo. Bien, Lady, ahora cuéntanos un poco sobre tus estudios. ¿Qué carreras has logrado? Bueno, yo soy psicóloga, orgullosamente, de la Universidad Subcolombiana de Neiva. Esa universidad me enseñó muchísimo de carácter público, es como una hija de la Nacional. Esa universidad me enseñó tanto que yo me aterraba de que yo iba a otras ciudades a trabajar y no sabían cosas que yo sí sabía. Entonces yo dije, uy, sí, mi universidad bien. Ok. Porque me preparó bien. Entonces luego yo dije, no, yo tengo que hacer mi maestría. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el ámbito de la salud pública, manejado dentro del ámbito de la psicología porque siempre he manejado personas siempre he trabajado en el ámbito también clínico, social, entonces me metí por los estudios de maestría en salud pública en la Universidad del Valle, en Cali. Entonces yo viví allá, estudié mis 2 años, trabajé luego posteriormente en mi CDF, comisaría de familia, luego me vine acá para trabajar en la Roma Oficial y acabé de terminar la especialización como gerente en gestión social en la Universidad Javeriana de Cali. ¿Y tu cargo aquí en la rama Soy judicial? asistente social de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ok, ya damos por terminada, muchas gracias. Bueno. Uy. O sea, una persona que no sea ética en su trabajo, sobre todo para impartir justicia, no debe estar en este campo. La ética es el corrector del profesional, del quehacer profesional, es la ética. Porque si tú no tienes ética, siendo coherente con lo moral, probablemente vas a cometer muchos errores que te van a costar no solamente caro a nivel profesional, sino a nivel personal, familiar y para la misma justicia. Entonces, ese es como uno de los pilares del quehacer profesional de cualquier psicólogo en el ámbito jurídico. Y bueno, y en todas las áreas. Ok. ¿Se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los resolvió? No, la verdad. ¿Con algún colega? ¿Decisiones que no debió? No, o sea, no, en este momento no, gracias a Dios, no he tenido ningún problema de dilema ético así relevante, ¿no? Ok, ¿el impacto de las comunidades en su experiencia? Uy, ¿Cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitario? No, pues esa pregunta está amplia. Muy extendida, trata de ser lo más resumida. No, pues los cambios se generan desde el mismo momento que tú empiezas a entrevistar a una persona, o sea, desde el mismo momento que uno entrevista al objetivo jurídico, en este caso de evaluación, de análisis, de diagnóstico.
porque a tú entrevistarlo, orientarlo y demás, pues de cierta manera esas personas también van a tener sus inquietudes, sus preguntas frente a los procesos que uno está manejando con ellos. Entonces, de cierta manera, además de tú conseguir el objetivo de diagnóstico, de evaluación y demás, tú también los intervienes para orientarlos. Entonces uno les dice y sensibiliza frente a, en este caso en mi campo, frente a la comisión del delito, ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se pudo evitar? No, ¿cómo se pudo evitar las consecuencias de ese delito? Que cuando uno comienza a entrevistar frente a los antecedentes, la misma persona como que cae en cuenta, evoca recuerdos, se sensibiliza frente a los errores que probablemente cometió para no volverlos a cometer después y qué lo llevó a cometer el delito, ¿sí? Okay. Entonces, hacer consciente de sus errores y evocar esos recuerdos frente a la evaluación que uno hace, pues también orienta de cómo uno debe hacerlo y con qué recursos se cuenta a nivel psicológico, a nivel personal y pues, a nivel familiar. Entonces, pienso que desde el primer momento que tú intervienes en entrevistas ya hay un cambio significativo porque la persona le supone a uno un saber y eso es una responsabilidad grandísima que uno tiene como profesional. Cuando una persona te supone un saber, tú debes ser correspondiente a eso, ¿sí? Y debes orientar frente a eso y frente a las inquietudes que tenga esa persona. Muy bien. ¿Podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayas liderado o en los que hayas participado y que hayan tenido un enfoque social comunitario para la resolución de conflictos a la protección de derechos? Uy, eso tiene que ver mucho con mi pasado. Sí, porque en este momento social comunitario, en este momento no se hace en la rama judicial. Por lo menos no en ejecución de penas, porque pueden que mis colegas de que trabajan en juzgados de familia probablemente sí intervengan, pero los que trabajamos en ejecución de penas probablemente no, pero frente a mi pasado sí te puedo decir que lideré muchos programas. Por ejemplo, en comisaría de familia en Cali lideré un programa también de sensibilización frente al maltrato, a todo lo que es la violencia intrafamiliar. Okay. ¿Sí? Entonces me tocaba pues, ir a las comunidades, sensibilizar eso, porque sorprendentemente uno pensaría, no, todo el mundo sabe que es maltrato, todo el mundo sabe que es abuso, todo el mundo sabe hasta dónde llega el nivel de violentómetro, nosotros teníamos un violentómetro, entonces habían unas características donde comenzaba la violencia y cómo la normaliza las personas. Entonces, cuando hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento de las comunidades frente a lo que es, cómo inicia la violencia en cuanto a la interacción personal. Creer que de pronto hasta una palabra ya es violencia y las personas pero no la desconocen. gente a veces normaliza las situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que una familia o una pareja comienza a tratarse con groserías delante de los niños, o que la pareja, hombre o mujer, la trata, entonces eso ya es violencia verbal, ¿sí? Entonces, pero ya se normaliza tanto de que traten así delante de los niños y que ellos mismos se traten así que ya normalizan la situación. Entonces, eso mismo hace ese entorno que ese niño sea normaliza y sea igual. También ámbitos, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, que tener relaciones sexuales papá y mamá en la misma habitación con los niños durmiendo es abuso. O sea, es nomás eso, porque creen que los niños están durmiendo, es mentira, los niños abren los ojitos. Entonces sí, hay situaciones que ahí, entonces yo en Cali lideré un programa para en las... ¿Sabes cómo se llama ese programa? ¿Te acuerdas? En este momento era Comisaría Cerca a Ti, ¿sí? Entonces uno iba a la comunidad, sensibilizaba a la gente, convocaba a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal y a partir de eso pues hacíamos como una especie de escuela de padres pero más real, no es de esa escuela de padres de que uno presenta la diapositiva y mire, ya, terminamos, no. Tratamos con la misma interacción que hacíamos con la gente, le preguntamos, bueno, cuéntenos una situación común que usted piensa que pudo haber violencia o que no. Entonces, a partir de esas experiencias, historias de vida, nosotros interveníamos, entonces la gente decía, uy, sí, yo pensaba que eso era normal. Y no está normal.
y también en bienestar familiar lideré mucho los procesos de prevención de maltrato infantil, sobre todo abuso sexual. Lo hacíamos ahí sí lo hacíamos en los centros zonales, me tocaba ir a los centros zonales en la Regional Valle, y acá también en Villavicencio estuve, es que yo trabajo en varios lados, entonces En la parte en que yo me liderábamos quiero. con asistencia técnica y demás. Ok, consejos para los futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en la psicología jurídica? Yo creo que las habilidades siempre estar abierto al Vamos a cambio. terminar. ¿En qué sentido estar abierto al cambio? Siempre, siempre lo que tú crees que es tu verdad absoluta, nunca es verdad absoluta. ¿Sí? Siempre ser muy flexible en cuanto a la apertura, en cuanto a los aprendizajes, arriesgarse. Yo pienso que una de las situaciones que más me ha ayudado en mi vida profesional y laboral es en arriesgarme a conocer más, a trabajar en diferentes lugares. Yo he trabajado desde con personas vulnerables, que uno las visita yo trabajé hasta con acción social, haciendo visitas que tienen piso de tierra, hasta con estrato 6 que tienen una super casa de 2.000 millones de pesos. Entonces, siempre es bueno trabajar con todo, En con todos los todas las entornos. poblaciones, Abierto a las experiencias nuevas, leer, yo leo mucho, yo todos los días leo, porque uno supone que, y en el ámbito jurídico, tú tienes que leer todos los días la jurisprudencia nueva, todo lo que salga, casi todos los días actualizaciones. cambian las leyes, casi todos los días hay decretos nuevos que modifican algún artículo de alguna ley. Entonces yo pienso que las personas que se dedican a ese ámbito tienen que leer, o sea, no es que es obligación, no, debe gustarle leer, o si no, que no sea psicólogo. Sí. Es parte de una de las habilidades que uno debe saber leer, saber comprender y saber y tener la sensibilidad humana para intervenir gente. ¿Sí? A veces mira, yo a veces veo colegas que no saben manejar esas situaciones como, por ejemplo, los colegas que trabajan en Caibas, ¿sí? Esos colegas, algunos se saturan tanto, se queman, llamamos bordado, porque trabajan tanto en casos de abuso sexual que a veces se pierde la sensibilidad cuando te llega un caso grave. Ya de tanto sí, de tantos leer, casos ya, que no, les es llega, normal. entonces ya pierden, uno nunca debe perder la sensibilidad frente al ser humano, por más que yo que llevo más de 15 años trabajando, uno no debe perder la sensibilidad, porque el día que la pierdas ya dejas de ser humano, ya no eres operativo para este ámbito. Y pienso que los psicólogos jurídicos, clínicos, sociales deben siempre manejar la sensibilidad humana frente a sus intervenciones. Ok, ya dando por terminada la entrevista, la última pregunta. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados a trabajar en el campo, tanto como empleado o como independiente interesado a trabajar en el bienestar psicosocial de las comunidades? No, igual, lo mismo. Sí, lo que acabas de decir ahí responde. Tener las ganas, tener la motivación y también si pueden emprender, que lo hagan. La verdad es que a veces a nosotros nos educan como para ser empleados, pero siempre falta como ese psicólogo, esa psicóloga que emprenda, o sea, y que pueda emprender en su campo. Entonces yo también tengo muchos amigos, colegas que son psicólogos clínicos y que trabajan con su consultorio y demás. También hay otra manera de aplicar la psicología, o sea, yo he pensado algunas maneras, no la he puesto en práctica por falta de tiempo, pero sí hay algunas maneras de hacerlo de manera independiente, además de ser un empleado de alguna empresa, de alguna organización. O sea, siempre es bueno mirar por ambos lados, nunca limitarse a uno solo. Bien, Lady, ahora cuéntanos un poco sobre tus estudios. ¿Qué carreras has logrado? Bueno, yo soy psicóloga, orgullosamente, de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Esa universidad me enseñó muchísimo de carácter público, es como una hija de la Nacional.
Esa universidad me enseñó tanto que yo me aterraba de que yo iba a otras ciudades a trabajar y no sabían cosas que yo sí sabía. Entonces yo dije, uy, sí, mi universidad bien. Ah, ok. Porque me preparó bien. Entonces luego yo dije, no, yo tengo que hacer mi maestría. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el ámbito de la salud pública, manejado dentro del ámbito de la psicología porque siempre he manejado personas siempre he trabajado en el ámbito también clínico, social, entonces me metí por los estudios de maestría en salud pública en la Universidad del Valle, en Cali. Entonces yo viví allá, estudié mis 2 años, trabajé luego posteriormente en mi CDF, Comisaría de Familia, luego me vine acá para trabajar en la Roma Oficial y acabé de terminar la especialización como gerente en gestión social en la Universidad Javeriana de Cali. ¿Y tu cargo aquí en la rama Soy judicial? asistente social de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ok, ya damos por terminada, muchas gracias. Bueno. Uy.